En otro vídeo grabado anteriormente hablamos acerca de la disciplina denominada economía política y de algunas consideraciones acerca de sus orígenes y de problemas como el de la crisis económica internacional que actualmente tenemos en el mundo, sobre todo en los países desarrollados, y me parece pertinente grabar un añadido a este último vídeo profundizando en el tema de la crisis económica. Habíamos concluido citando, a propósito de la relación entre economía y política, la decisión del presidente norteamericano Richard Nixon de abandonar el patrón oro de medida del sistema monetario. Y precisamente a propósito de este abandono del patrón oro surge justo cuando se produce la crisis petrolera del año 1973 el paradigma monetarista de la economía, que viene a ser una especie de derivación de lo que es la economía neoclásica, de la que es un ejemplo muy paradigmático la Escuela Austriaca de Economía, de la que ya hablamos anteriormente, y que, nucleado en torno a la Escuela de Chicago de Milton Friedman, prepara un modelo alternativo sobre todo al sistema del estado del bienestar originado en la doctrina de Lord Keynes. Es decir, el Estado interviene en la economía para volver al estado de equilibrio supuestamente roto, ya sea por una guerra o por alguna situación de crisis. Y sin embargo, desde la perspectiva monetarista de Milton Friedman, se considera que el sistema del estado de bienestar, ligado a las democracias homologadas de nuestro presente, desde la crisis de 1973, es un sistema ingobernable. Por lo tanto, el Estado no debe intervenir en la economía, salvo en la cuestión del flujo monetario. Es decir, esta perspectiva monetarista supone que la riqueza se encuentra en la masa de volumen, en la masa del dinero circulante en determinado estado, en un determinado valor monetario, y por lo tanto la variación o alteración de esa masa monetaria, ya no simplemente en la cantidad de dinero acuñado, que también se produce efectivamente, sino en el cambio de los tipos de interés, es decir, de las relaciones entre unos sistemas monetarios y otros, entre los préstamos y toda la actividad bancaria. Ese es el lugar donde tiene que intervenir el Estado. Un ejemplo de todo esto que decimos es el caso del euro, que es una moneda peculiar, puesto que se formó a partir de la suma ponderada de las distintas monedas de los países europeos que firmaron el tratado, y que es una moneda que no se puede devaluar, mantiene siempre el mismo cambio. Entonces lo que se altera son los tipos de interés. Estados Unidos aplicó este sistema, primero al parecer se aplicó en Chile después del golpe de estado de Pinochet como una especie de prueba, pero Estados Unidos en la Reserva Federal aplica mucho este sistema de bajar los tipos de interés, el precio del dinero que se dice, para poder favorecer los intercambios. O sea, si el dinero está más bajo, pues se supone que eso favorecerá las leyes de la oferta y la demanda. Y sin embargo, desde la perspectiva de la escuela austríaca, toda esta cuestión de la alteración del dinero, y sobre todo de lo que ellos denominan dinero fiduciario, o dinero incluso creado de la nada, entre comillas, es lo que está en el fondo tras todas las crisis económicas. Es decir, los austríacos señalan que la alteración del dinero, sobre todo una vez despojado este dinero de la medida del patrón oro, o sea, la alteración del dinero, mejor dicho, la alteración de la masa monetaria a base del préstamo que realizan determinados bancos, está en la base de las crisis económicas y de la periodización de esas crisis y de esos ciclos económicos. Y por lo tanto, los austríacos sugieren la vuelta al patrón oro y no invertir más allá del dinero del que se dispone en líquido. Claro, evidentemente la escuela austríaca, tal y como señalamos en otro vídeo, se mantiene en una posición que es muy difícil de encajar en lo que es la macroeconomía. La microeconomía
en la que intervienen millones de decisiones de consumidores, parece que sí se encaja más o menos bien con esta situación, pero a un nivel macroeconómico de millones de personas enfrentadas a otros millones de personas, es decir, de estados enfrentados a otros estados, esta cuestión es muy difícil de encajar con lo que defiende la escuela austríaca. De hecho, ya Aristóteles, cuando hablaba de la economía, en el sentido de economía doméstica, venía a sugerir que la economía no es una actividad que se pueda restringir a la vida individual de un sujeto, sino que incluso las empresas, de hecho las empresas económicas, desbordan con mucho la actividad de un mero sujeto individual, incluso abarcan a varias generaciones. Aristóteles en la política ponía el ejemplo de Tales de Mileto, que es considerado comúnmente como el primer filósofo, que fue a su vez un gran empresario, puesto que él, con gran perspicacia y gran visión de futuro, empezó a comprar todos los campos de olivos cuando aún se encontraban los árboles en su situación embrionaria. Llegó pues a emplear buena parte de sus recursos y a quedarse en situación comprometida, pero cuando los olivos se desarrollaron y dieron los frutos, es decir, las olivas, después dispuso pues del monopolio para ese cultivo de las olivas y luego pues su transformación según la precaria industria de entonces con los molinos y el aceite de oliva. Y por lo tanto Tales era un empresario en el sentido de que formó pues toda una red económica que le hizo rico, además era monopolista, y por lo tanto desde esa previsión las empresas económicas en el fondo pues no pueden restringirse solamente a gastar lo que se tiene. De hecho, ya Marx señaló que todo el crecimiento y el desarrollo del capitalismo se había realizado siempre a crédito, prestando mediante entidades financieras y luego realizando esos valores monetarios en objetos de consumo, mercancías, que permitían saldar las deudas y que se mantuviera pues la recurrencia del propio sistema. Un Marx que sin embargo ya había señalado como explicación de la crisis económica la propia ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia, es decir, el sistema capitalista necesita reducir los costes y aumentar el beneficio, y la manera más fácil de reducir esos costes es bajando los salarios, se producen más unidades y sin embargo los consumidores disponen de menos poder adquisitivo, de menos salario y por lo tanto no pueden adquirir las mercancías y llega un momento que el sistema se colapsa y aparece la crisis. En este sentido Marx pues señala que la situación del crédito, el crédito fundamental como decimos, y si no se realiza pues en el fondo por todas estas cuestiones que decimos de la caída tendencial de la tasa de ganancia, pues llega un momento que aparece la crisis. Pero sin crédito no podemos hacer nada. Es decir, no podemos financiar una empresa solamente a través del ahorro individual de una persona al nivel de la economía doméstica o de la microeconomía de los consumidores individuales, de las familias que existen todavía hoy en nuestras sociedades del presente. Se necesita del crédito y se necesita de unos planes que son ya totalmente, o sea, desbordan totalmente al mero sujeto individual. Son unas previsiones de crecimiento también que no son individuales, sino que es una escala económica, diríamos, global y de millones de personas involucradas, y por lo tanto ahí no arreglamos nada restringiendo la masa monetaria. Sin embargo, el propio Marx en el Capital ya había señalado que había pues, una cierta relación pues, entre la masa monetaria existente pues, en un país, por así decir, tanto que consideramos la economía política, es decir, la economía de los estados nacionales, y la relación que existe pues, con las mercancías. Es decir, hay una relación proporcional entre el número de mercancías y la masa monetaria disponible para adquirirlas. Y entonces, supuestamente, podríamos eliminar pues, el patrón de medida de la economía, en este caso el patrón oro, como realizó Richard Nixon, y la masa monetaria podría seguir funcionando igualmente. Sin embargo, al perder el patrón oro perdemos toda medida y entonces nos arriesgamos a que la propia masa monetaria aumente de tal manera que está totalmente descontrolada. Llegamos a una situación absurda en la que el capital especulativo de la bolsa
o de las entidades financieras no tiene ningún respaldo y por lo tanto es, diríamos comúnmente, monedero falso. Entonces hay una serie de actividades económicas que están sustentadas sobre la nada, y entonces estaríamos trabajando, pese a que hablamos de economía, estaríamos trabajando sobre nada, sobre moneda que no vale nada, que son las famosas devaluaciones. Y lo que hemos visto pues en otras épocas en algunos países hispanoamericanos, pues en Argentina o en México, que la moneda se devaluó, que prácticamente no servía ni para adquirir bienes de consumo tales como el pan o la ropa o el calzado. Entonces, esto sugiere que sería necesario recuperar algún cierto tipo de medida. Aquello que decía Heráclito en uno de sus aforismos, de que todas las cosas se cambian con el oro, es decir, el oro pues era el patrón, en el sentido pues, de que las cantidades de oro, las reservas de oro ya están más o menos limitadas, no existen más yacimientos de oro por explotar, o al menos no se prevé que se pueda aumentar la cantidad de oro, y por lo tanto las reservas de oro pues, son una especie pues, de garantía o de medida, en el sentido de las proporciones de Aristóteles que señalamos anteriormente a propósito de la justicia y de las posibilidades lógicas que ofrece la moneda para los intercambios. Pero también nos encontramos en una situación compleja, puesto que esa limitación del oro también limitaría muchas operaciones bancarias. Claro, los bancos tampoco disponen de la suficiente cantidad de papel moneda como para ceder a todos sus clientes los depósitos monetarios completos. De hecho, pues muchas operaciones bancarias son números, y entonces esta limitación del patrón oro también limitaría el número de operaciones bancarias y limitaría pues también el posible crecimiento a crédito. Por lo tanto, es una situación que está sin cerrar, pero de alguna manera la crisis económica no se restringe solamente a un problema de que gastamos más de lo que tenemos, puesto que el capitalismo tiene que gastar siempre más de lo que tiene para en un futuro indefinido poder luego realizar esos gastos en mercancías. Y entonces podríamos decir que la vuelta al patrón oro no tendría por qué ser ya la solución a la crisis económica tal como sean los austriacos, sino que puede ser que nos ponga delante de otros problemas aún mayores.